Hoy estoy lleno de gratitud al Señor porque hoy se cumple, yo diría en esta semana, se cumplió un año de haber instalado la oficina diplomática en la ciudad santa de Jerusalén y haberse instalado la bandera. Ahora en Honduras ya contamos también con una oficina de negocios en el centro cívico. Y esta semana, como les dije al principio, tuve la oportunidad de oficiar desde aquí, desde Honduras, junto a otros colegas, la Santa Cena como un acto conmemorativo en celebración de tener un año de haber instalado la oficina de negocios o diplomática dirigida por nuestro común amigo, el licenciado Miguel Muñoz, y a quien le agradecemos su invitación. También participó la primera dama y otros pastores, el pastor Alberto, gente de la confraternidad, celebrando este hecho histórico. Y como lo dije en ese momento de celebración, que vamos por el siguiente paso, y es instalar las embajadas, tanto la embajada de Honduras en Israel como la embajada de Israel en Honduras. Digo esto porque estoy escoltado por las dos banderas, la bandera de Honduras y la bandera de Israel. Así que por eso tengo gratitud. Bendigo sus vidas y que Dios les guarde en este día. Como dirían el pueblo israelita, Shalom, Shalom, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. También esta semana ha sido un tiempo de compartir. Como se dice, la iglesia sigue caminando, sigue militante, sigue dando. La iglesia no se ha parado, la iglesia está viva. Este es un lema, una palabra de motivación que salió allá en el corazón de Tony y Diana, y nosotros lo hemos hecho rema, lo hemos compartido, porque es verdad, la iglesia ha estado dando, desde que empezó la pandemia, la primera semana, no hemos dejado de dar, porque creemos que dando es como se recibe. Y esta semana precisamente, hemos ido a bendecir a los pastores de la zona de Cihuatepec, que es la zona central, y también la zona de Talanga. Cuando decimos la zona de Talanga nos referimos a los pastores que están en las aldeas, que están en la ciudad, que están, y aún hemos bendecido Juticalpa, también Ceiba. Ha sido una semana gloriosa, gloriosa, gloriosa. Así que bendecimos al Señor, porque aún en medio de la crisis, en medio del desierto, como podríamos decir, Dios ha sido fiel y nos ha provisto los recursos gracias a hermanos y a hermanas bondadosas que han creído en nuestro ministerio, que han donado una canasta, 2 canastas, 3 canastas y más. Gracias, hermanos. Gracias, Diana. Gracias, Tony, por esa iniciativa de fe. Nosotros simplemente hemos sido receptores y distribuidores, pero también cooperando directamente también con nuestros recursos y también con nuestros logística. Hermanos que
donan su tiempo, hermanos que donan su carro para transportar estas provisiones. Así que bendiciones, estoy contento, estoy muy contento este día por estas cosas bonitas que el Señor hace en medio de adversidades. Dios es bueno. Así que el tema de hoy lo voy a repetir: la bendición de dar. La bendición de dar. El texto base, Hechos 20:35, en la versión 1960, dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo encontramos en Lucas 6:38 o Hechos 20:35, pero Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado se traduce o se simplifica lo que quiso decir el Señor: dichoso, afortunado, feliz, bendecido. Eso es lo que quiso decir el Señor. La naturaleza de Dios en su esencia es dar. Así lo dice la palabra del Señor en segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Desde el principio de la creación del ser humano, la Biblia nos muestra que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, trajeron ofrendas. Una fue agradable a Dios, la otra no. Usted sabe la historia, pero se la voy a leer en Génesis 4:2 al 5. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Este es un pasaje que no requiere explicación, pero como podemos ver, la ofrenda de Abel fue agradable, como fragancia grata al Señor. No así la ofrenda de Caín. No me pregunte por qué. Ese es otro tema. Pero eso indica que hay ofrendas que no agradan al Señor. Hay ofrendas que pueden agradar a la gente,
pero no al Señor. Atención a esto. Lo que yo quiero es que su ofrenda agrade al Señor, pero que también ayude y agrade a la gente. Pero lo más importante es que tu ofrenda sea una fragancia grata al Señor como la de Abel. Hay personas que dan ofrendas y dan cosas, pero las dan fuera de la voluntad del Señor. Agradan a la gente, pero quizás Dios no se agrada. La Biblia nos habla de un hombre llamado Cornelio, hombre justo, piadoso y generoso. A este se le apareció un ángel y le dijo, en Hechos 10:4, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Mire qué interesante. Tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Permítame compartirle algunos principios sobre el dar. Así que espero su atención, porque hay que saber dar. Hay que dar bajo cobertura, hay que dar bajo la voluntad de Dios, es decir, ofrendas agradables, ofrendas fragantes, ofrendas que suban a la presencia del Señor. No importa la cantidad, Dios no se impresiona por la cantidad. Dios se impresiona por la voluntad, por tu deseo, por tu obediencia. De tal manera que el primer aspecto que quiero tocar es la ofrenda más grande. La ofrenda más grande que se haya dado es Jesucristo mismo. Él nos dio el mayor ejemplo en dar. Él se convirtió en una ofrenda viva ante Dios para salvar a la humanidad. Juan el Bautista dijo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Jesús se entregó por nosotros como una ofrenda en sacrificio a Dios en olor fragante, es decir, fue una ofrenda agradable ante la presencia de Dios, que eso es precisamente lo que estamos buscando, que tu ofrenda agrade al Señor y que bendiga a tu iglesia y que bendiga a la gente. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso cuando nuestras ofrendas, por muy pequeñas que sean o grandes que sean, sean agradables delante del Señor. Así como aquella viuda que dice la Biblia que dio todo lo que tenía, una pequeña moneda, pero era todo lo que tenía, y la Biblia dice que Dios se agradó por esa ofrenda. Eso es lo esencial en esta palabra, que tu ofrenda sea
agradable, que sea fragancia grata al Señor, que la reciba con alegría, que se incline el Señor, como le pasó a Cornelio, que el ángel le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido a la presencia del Señor. El segundo aspecto es los héroes de la fe. Los héroes de la fe ofrendaron. ¿Quiénes son esos héroes de la fe? Usted los puede encontrar en Hebreos 11. Ahí va a encontrar una galería de hombres y mujeres de Dios que hicieron hazañas, milagros portentosos, poderosos. Y por eso aparecen como los héroes de la fe. Pero ellos también ofrendaron. La ofrenda de Caín no fue agradable a Dios. Eso indica que hay ofrendas, repito, que no agradan a Dios. Pero en la Biblia encontramos ejemplos de hombres que ofrendaron y agradaron a Dios. Y están en la Biblia. En toda la Biblia vamos a encontrar hombres ricos, hombres de mediana riqueza, hombres y mujeres pobres, que impresionaron al Señor con sus ofrendas. Las ofrendas tienen un misterio que a veces uno no entiende por qué, pero hay un misterio al ofrendar, al dar. Y Dios no necesita dinero, Él no necesita dinero. Pero sí la obra de Dios necesita dinero. La iglesia, para poder operar, necesita recursos. Y aún esos recursos que Dios no los necesita, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el dueño de la plata y el oro. Y Él dice: si tuviese necesidad, no te lo diría a ti. Pues Él es todo. De Él es todo. Entonces, Él no tiene necesidad. Sin embargo, Él mismo nos pide que demos una ofrenda. Ejemplo: Abel, Abraham, Gedeón y muchos otros que la Biblia los llama héroes, héroes de la fe. Y vuelvo a repetir, Hebreos 11, lea, dése una pasadita por ese libro y lea por qué Dios los enlista como gente de fe, pero gente que dieron todo al Señor. Hay un ejemplo extraordinario que vale la pena que yo lo mencione en Génesis 22, 1 al 14. Así que escuche la palabra del Señor atentamente, lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, que quiere decir estoy listo, estoy escuchando. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su único hijo. Recuérdese que
Isaac representa la promesa. Abraham había tenido muchos hijos, pero Isaac es el hijo de la promesa, el cual lo tiene Abraham con su esposa en tiempos de la vejez. El niño posiblemente tiene unos 12 o 14 años, yo no sé, pero ya es un niño grande. Y él le dice, ofrécemelo, sube al monte Moria y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y atención a esta palabra, que yo te diré. Hay veces que nosotros hacemos las cosas como nosotros nos parece, pero no como Dios dice. Aquí se le señala a Abraham dónde debería de llevar a su hijo y ofrecérselo al Señor. El verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Este fue un tiempo difícil para Abraham, saber que a quien iba a sacrificar era a su único hijo, el hijo de la promesa. Y él respondió, Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué linda historia, conmovedora, de un hombre que le temía a Dios, de un hombre obediente, de un hombre que no escatimó ni aún a su propio hijo, como lo hizo Dios al dar a su único hijo para salvar a la humanidad. Por eso dije al principio que la ofrenda más grande que se haya dado en este mundo es Jesucristo mismo. Y Abraham fue otro que fue obediente a pesar de que era su único hijo, el cual Dios se lo había prometido. Y ahora le dice, dámelo. Y subieron al monte. Pero Dios le dijo, no le hagas nada al muchacho a través de un ángel. El verso 17 concluye diciendo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El verso 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Qué promesa tan extraordinaria, qué grandioso. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No simplemente era uno que escuchaba, sino uno que obedecía y iba más allá, ofrecer lo más valioso, su único hijo. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe. Es uno de los que encabeza la lista de los héroes que ofrendaron al Señor. Tú puedes ser uno de ellos, un héroe de la fe. Quizás no eres un predicador, un pastor, un apóstol, un maestro, un educador. Quizás no eres eso. Pero ofreces los recursos que Dios te ha dado al Señor y estás pendiente de la casa del Señor. Estás pendiente de sus necesidades. Estás pendiente de los misioneros, pendiente de los pastores, pendiente de los que hacen la obra del Señor. Quizás ese es tu don. Sírvelo. No lo hagas a medias. Si al fin y al cabo lo que va a permanecer en este mundo, lo valioso, lo valedero, lo eterno, son las cosas de la otra vida. Son las cosas que no perecen. Son las cosas que tú has hecho
para gloria de Dios y para bendecir a las personas. Que el Espíritu Santo te ayude a ser una persona dadivosa, bondadosa. Dios te dice igual que Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. No es fácil obedecer cuando Dios nos pide algo. Cuando Dios nos pide nuestras ofrendas y Él pone en el corazón. No es fácil. Nuestros diezmos, nuestras primicias, no es fácil. Pero tienen promesa de Dios en esta vida y en la otra. Ese es parte de mi mensaje. El tercer aspecto que quiero mencionar es Gedeón y su ofrenda. Israel estaba pasando una situación difícil. Y usted puede leer la historia en Jueces, todo el libro de Jueces, pero el 6 en adelante, todo ese capítulo, léalo, donde se narra la situación difícil que estaba pasando Israel. No es ni parecido a lo que estamos pasando en las naciones y especialmente Honduras. Honduras está en situaciones de pandemia, pero vamos saliendo adelante. Dios ha sido fiel. Todos los pronósticos que decían contra Honduras no se han cumplido. Vamos bien, vamos saliendo y Dios es fiel. Y gracias a las oraciones, gracias a su pueblo, gracias a sus hijos, a sus hijas que le han creído al Señor, que no se han rendido. Y aquí hay un Gedeón que dice lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, 7 años, porque ellos siempre estaban haciendo lo malo delante de Dios, desobedientes, salían de una y entraban a otra. Entonces Dios permitió, porque aquí es donde hay que entender que hay veces que Dios permite algunas cosas, Él las permite para que su pueblo reflexione y cambie de actitud. Dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mire qué interesante. Salieron de sus casas y se hicieron cuevas, cavernas, para esconderse de los madianitas. Verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Eso hace el enemigo. Hay veces el enemigo viene con violencia, como hombre armado, dice la Biblia, ataca a las familias, ataca a las naciones, ataca a los individuos, con fuerza los destruye. Y
Y esto es lo que dice la palabra del Señor, porque habían hecho lo malo, siempre estaban haciendo lo malo, como no tenían, dice la Biblia, rey, hacían lo que querían, desobedientes. Por eso te vuelvo a recalcar, estimado hermano, donde quiera que me escuches, ten una cobertura espiritual. Sométete a la bendición del Señor. No estés suelto. Vive bajo cobertura, bajo obediencia. Así como lo dice la palabra. Y dice que Dios llama a Gedeón en el verso 15 y 18. Entonces, respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Vea la palabra tan importante. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré que vuelvas. Como dije, la ofrenda tiene un misterio y Dios no tiene necesidad de dinero. Sin embargo, sabe que en el corazón de los humanos hay avaricia y que las cosas materiales a veces son el primer escollo que debe de romper el ser humano para volver a Dios, porque las cosas materiales se convierten en un Dios en nuestras vidas. Y él dijo: espérame aquí y déjame que yo saque mi ofrenda. Y él le dijo: ve y yo te espero. No le dijo: no tienes que dar ofrenda, están en pobreza. Por favor, en tiempos de crisis es cuando más debemos de dar. Es bueno dar en tiempos de bonanza, pero más valor tiene cuando damos en tiempos difíciles. Lo hacemos por fe, creyendo que Dios va a cumplir sus promesas. Es decir, Dios no está en crisis. Dios no tiene COVID. Dios no anda con una máscara. Él es inmune a eso. Y aún en ese tiempo de crisis de Israel, donde no tenían nada, habían sido devastados por los enemigos, Él le dice: espérame, porque yo tengo una ofrenda para ti. Qué bueno aquellos que entienden este misterio. Esos son los discípulos del Señor. Esos son los seguidores del Señor. Esos son los miembros del cuerpo de Cristo. Esos son la iglesia del Señor. No es el que se llama evangélico simplemente, o el que dice pertenezco a tal iglesia. No, ese que Dios le ha revelado, que no se lo ha revelado sangre ni carne, sino el Padre que está en los cielos y que escucha individualmente la voz de Dios.
Eso es hermoso. Y en un versículo del mismo libro de Jueces, Dios le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y esto lo comprobó. Y si usted sigue leyendo el capítulo, va a encontrar que ofreció sacrificios fuertes al Señor. Y Dios lo bendijo. Dios trajo prosperidad. Dios trajo bendición a la nación de Israel. Filipenses 4, 17 al 19 dice: no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. El cuarto aspecto que quiero mencionar en una forma rápida: nuestras ofrendas dan gloria a Dios. Cuando hablo de ofrendas me refiero a primicias, diezmos, promesas, votos, llámelos como los quiera llamar usted. Todas son ofrendas que dan gloria a Dios. Cuando digo ofrendas, me refiero a todo esto que mencioné, porque el Señor las clasifica y dice esto, esto, esto y esto, pero todas son ofrendas, porque cada quien da de acuerdo a su voluntad. Dios nunca obliga a nadie, ni nosotros los pastores, al menos su servidor nunca obliga ni amenaza a nadie, porque yo lo que quiero es que tu ofrenda sea agradable a Dios, que Dios te pueda bendecir por lo que das, sea a personas o sea a la iglesia del Señor. Todas las ofrendas deben de ser voluntarias, deben de estar dirigidas a Dios. Las ofrendas son actos de adoración, de gratitud, entrega y reconocimiento que Dios es el Señor de todo. Toda persona que ayuda, que ofrenda, nunca tendrá necesidad de lo básico, de lo necesario. Otros que tienen el don de tener mucha abundancia, mucha riqueza, y es gente que da. Otros que no tienen y no dan nada. Pero yo le digo que todos tenemos una forma de poderle dar al Señor. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Así que la mezquindad es para ricos y pobres. Esto es un asunto de voluntad. Nada es por ley, por decretos, todo debe de ser voluntario. Así como el rey Saúl ponía muchas leyes para que se le obedeciera y amenazaba. Hay gente que pone incluso hasta en los cartelones de la iglesia los que han diezmado y les dan premios y los sientan en diferentes lugares. Nosotros no hacemos eso. No hacemos eso. No queremos avergonzar a nadie. Ni divulgamos si usted da o no da, a menos que usted lo diga, pero evitamos eso. Porque la ofrenda, el diezmo, las primicias, los votos, ofrendas especiales, son actos de obediencia. A David, que es de la línea de la promesa de la gracia de Dios,
lo seguían porque lo amaban, lo querían, no por obligación. David dijo: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada ofrenda requiere sacrificio, entrega y disposición para dar. Sin determinación no das, no puedes dar. Es incómodo, es como una ley, es una carga. Para los dadores es una bendición. Vienen con alegría, como dice Pablo. Para ellos es una fiesta dar. Es un descanso espiritual. Y se cumple la palabra que dijo Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Para el mundo esto es al revés. Pero en las matemáticas de Dios es así. Dando es como se recibe. La ofrenda aquí tiene dos sentidos y siempre va dirigida a Dios. Ofrendas como una honra, que honran a Dios. Reconocimiento a Dios, entrega a Dios. Y a Dios no lo podemos comprar por nada. Lo que hacemos es que lo honramos a Él con lo que tenemos, porque todo es de Él. Todo lo recibido es de Él. Lo segundo es que la ofrenda es como un pacto que uno acepta esas condiciones. Cuando uno viene al Señor, acepta esos decretos de Dios, esas promesas, y uno acepta ese compromiso. Uno firma el libro de la palabra, de que acepta la palabra del Señor. La Biblia habla de libros. Los libros fueron abiertos y ahí están inscritas todas esas bondades tuyas que suben a la presencia del Señor. Ahí escriben los ángeles de Dios. Por eso es que algunos dicen que cada persona tiene un secretario que lo sigue, como un fotógrafo que anota cada buena obra y cada mala obra que se hace. Porque la Biblia dice: en aquel tiempo se abrieron los libros y ahí estaban las obras de cada uno. Así que el concepto de ofrendar es un asunto de pacto, de compromiso, de sacrificio, de obediencia. David decía: yo no voy a dar nada que no me cueste. No ofreceré a mi Dios holocaustos que no me cuesten. Hay un sacrificio. Las ofrendas no siempre son dinero. Atención a esto. Como muchos piensan, algunos creen que todo es dinero. No es cierto. Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos sacrificios de alabanza, frutos de labio que confiesen su nombre. Esta es una ofrenda al Señor. El Salmo 116:17 dice: te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré tu nombre, oh Jehová. Romanos 12:1 dice: que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esas son ofrendas también al Señor. Primera de Pedro 2:5 dice: para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Aquí es donde hay muchos hermanos que ofrendan su tiempo, sus energías. Hay gentes maravillosas, ofrecen sus medios de transporte, los llenan de gasolina y dicen: pastor, aquí estamos a la disposición. ¿Qué necesita? Yo bendigo a estas personas. Y no es que ellos no tienen, pasan ahí sin tiempo, no. Es gente que ofrece sus recursos porque sabe que es para la obra de Dios. Y se ponen a la disposición, sacrifican tiempo. Y así lo hemos visto gente en nuestra iglesia y en otras iglesias. Y gentes que dicen: pastor, no tenemos dinero, pero vamos a estar orando por usted. Vamos a estar bendiciéndolo. Vamos a estar de rodillas orando para que el plan de Dios siga adelante. Otros dicen: no tengo dinero, pero aquí tengo mi talento, mi canto. Aquí tengo la tecnología, aquí tengo los recursos, los dones, las habilidades. Los pongo a la disposición de Dios. Pero hay gente que se dice ser miembro de iglesia y se esconden. Cuidado, no te escondas. No te escondas de la iglesia. Hazte visible. Dios quiere verte visible. Quiere que hagas obras aquí y acumules riquezas en los cielos, porque esas son las más importantes. Bendiciones a todos aquellos que con dificultades y aún en este tiempo siguen aportando su tiempo, sus energías, sus habilidades y ofreciéndole al Señor lo mejor que tiene. En este tiempo de pandemia hemos estado transmitiendo por Zoom, por Facebook, por otros medios. Y bendecimos la gente porque esto no es fácil. Si esto es como tener un set de televisión, es un equipo que se mueve, luces, lámparas y recursos. Y ahí están otros que graban en sus casas, que apartan el tiempo, otros que hacen lecturas y lo hacen con ganas, o cantan, y ahí están sirviendo al Señor. Yo simplemente estoy aquí compartiendo, pero tampoco esto no quiere decir que solo me siento aquí. Planifico mi tiempo, aparto el tiempo para bendecirles a ustedes. Así que ofrendas no solamente dinero. El dinero se necesita. Claro que sí. Pero también se necesita tu disposición, los recursos que tienes. Ponlos en las manos del Señor. Y mi oración es que nuestro corazón sea un altar de adoración solo para Dios y para nadie más. Un altar en el corazón de generosidad. Digo esto porque hay mucha gente que solo le gusta recibir, acumular. Son como una bodega que solo guarda. Y eso es peligroso porque solo acumular produce desdicha y amargura en la vida.
Así que de lo poco que tienes, compártelo. Compártelo. Y compártelo bajo la bendición del Señor.